Muchísimas gracias, Rafael. Sí, yo quería empezar precisamente dando las gracias al padre Rafael Porras por la oportunidad que me ha brindado de poder estar aquí. Y bueno, pues tendría que darle gracias por muchas cosas, pero este es el momento de dar las gracias sobre esto en particular, ¿no? Por no extenderme. Bueno, se me hace un poco raro estar aquí en un sitio en el que uno muchas veces ha estado ahí luchando, ¿no? Además veo otras caras conocidas también. Estoy viendo, tengo algunas alumnas, algún compañero de colegio, gente que me ha dirigido el diploma de estudios avanzados en su momento, en fin, a mi padre, cómo sentirse en casa. Bien. Quería también tener esta semana, como no, un pequeño recordatorio a la figura del padre Jaime Loring, recientemente fallecido, que también estuvo en esta casa mucho tiempo y al cual también pues, estuve en su momento también bastante vinculado y simplemente pues tener también ese pequeño recordatorio de lo que además va a dar una misa en su recuerdo. El viernes a las 8:30 de la tarde tendremos una Eucaristía en la iglesia. Muy bien, bueno, pues el tema que nos concita es un tema muy complejo, por tanto, bueno, haremos un acercamiento evidentemente fragmentario a una cuestión que es muy compleja, que es muy general y por tanto tiene tantísimas ramificaciones que tratar todo evidentemente sería por un propósito de varios cursos en realidad, ¿no? Efectivamente, en su momento, al hablar con Rafael a propósito de... Perdón, voy a poner el reloj porque si no, esto va a ser un desastre en cuanto al horario. Al hablar con Rafael en cuanto a la cuestión En cuanto a la cuestión del título, efectivamente pues estuvimos intentando buscar un título que más o menos recogiese varias cuestiones que podrían ser interesantes. Y efectivamente el tema de la globalización, que a su vez es un tema en sí mismo muy complejo, puede tener ramificaciones interesantes a la hora de vincularlo con una posible crisis de la civilización occidental. En realidad me estoy metiendo en un auténtico berenjenal, pero vamos a intentar de alguna manera seguir al paso de estas cuestiones. Muy brevemente un pequeño índice de algunas cuestiones que trataremos. Hablaremos sobre la importancia del cambio. Vivimos la época del cambio y el cambio, entre otras cosas, provoca que todo se acelere, que todo sea más inestable, que todo sea de alguna manera evidentemente más inseguro y evidentemente eso también lleva a lo que de alguna manera Bauman llamó la líquida, ¿no? La liquidez, la modernidad líquida. Es un mundo global y es un mundo crecientemente globalizado en el cual tiene, digamos que como consecuencia, como factor determinante de esa globalización, pero también como consecuencia, nos encontramos con un desarrollo tecnológico que precisamente acelera ese cambio, pero al mismo tiempo simultáneamente ese propio cambio es acelerado por la propia tecnología. Pero esa globalización tiene una serie de contradicciones muy graves, solamente podemos entrar en algunas de ellas, y impacta en unas cuantas, muchísimas dimensiones de nuestra vida, muchísimas dimensiones, y entre ellas hemos seleccionado algunas, como por ejemplo la cuestión migratoria, muy vinculada a la cuestión de la multiculturalidad creciente de nuestras sociedades occidentales, la cuestión ecológica, o crisis ecológica, hablan muchos, ¿no? Que sería esto de dónde y hasta cuándo, y como digo, esa inseguridad, ese cambio que nos obliga a una adaptación permanente, esa cierta incertidumbre, es un campo, digamos, abonado para el miedo, y el miedo genera en muchos casos violencia, ¿no? Y por último, haremos una serie de reflexiones a propósito de una posible crisis de civilización occidental, una serie de pinceladas y qué posibles nexos podrían tener con la cuestión de la globalización como digamos una etapa dentro de esa posible crisis, ¿no? Efectivamente nos encontramos con un mundo nuevo. Esta visión probablemente puede ser incluso más trágica o más desafiante para las personas de más edad. En mi caso, bueno, de una mediana edad, evidentemente uno se da cuenta que efectivamente la complejidad de nuestra realidad es cada vez mayor, es una complejidad creciente que simultáneamente nos obliga, de alguna manera provoca una cierta obsolescencia personal. No solamente se vuelven obsoletos los dispositivos tecnológicos,
sino que las personas se vuelven obsoletas. Si no son capaces de adaptarse a esos cambios, no es que son solamente cambios tecnológicos, son también cambios sociales, son también cambios culturales, son también cambios en las costumbres y una creciente complejidad. Todo es cada vez más complejo. ¿Sí? Yo siempre digo a mis alumnos, si ustedes piensan que la realidad es un círculo perfecto sin esquinas, van a fallar. La realidad es cada vez más compleja, una realidad en la que además siempre nos encontramos con el problema de que cada uno observamos la realidad desde nuestra esquina, desde nuestro balcón. Por tanto, evidentemente, la subjetividad complejiza todavía más el asunto. Se habla efectivamente de una posible crisis en Occidente. ¿Es cierta dicha crisis? Esa es una cuestión que abordaremos y sobre todo si tiene algún vínculo con la globalización, no me voy a extender más sobre ello. Cambio y equidad. Efectivamente, el recientemente fallecido filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman hablaba del concepto de líquido como lo que es inestable. Lo sólido, de alguna manera, hace referencia a aquello que permanece, que se mantiene, que no de alguna manera es algo que está ahí permanentemente, ¿no? Las instituciones tradicionales, instituciones públicas en muchos casos, ¿no? En los últimos siglos, sobre todo, el desarrollo del Estado, de las administraciones públicas, las instituciones eclesiásticas, la tradición, la autoridad, las costumbres, el modo de hacer, ¿sí? Siempre se hizo así, los antepasados lo hacían así, y todo esto de pronto no sirve, ¿sí? Cambia. Antiguamente los mayores enseñaban a los jóvenes cómo había que comportarse, cómo había que manejarse, cómo era el oficio. Ahora los niños saben más de tecnología que los padres, ¿no? Entonces, de pronto hay mucho que parece que como que ya no sirve, ¿no? Esa sensación extraña, ¿no? Y por tanto, como hemos dicho, esa incertidumbre y esa obsolescencia creciente, ¿no? No me entiendo más sobre ello. Vamos por la cuestión de la globalización. Saben ustedes que globalización es un término que es en realidad es un anglicismo, se podría haber traducido también como mundialización. De alguna manera, sabemos que el mundo en sí mismo es un mundo global, ¿sí? Pero el mundo también se está globalizando. ¿A qué me quiero yo referir con esto? Bueno, de alguna manera hay una globalización natural inserta en el propio sistema mundo, digamos, del planeta, en el sentido de que hay muchas dimensiones planetarias que están interconectadas. Piensen ustedes en la atmósfera. Piensen ustedes que cuando se discute en una cumbre climática, en una cumbre de la Tierra, sobre reducción de emisiones de dióxido de carbono o de gases invernaderos, evidentemente todo eso nos impacta también aquí. Cualquier país escandinavo puede tener unas políticas digamos, de gestión del medio ambiente muy avanzadas, pero de nada servirá si en el otro extremo del mundo, en China o en algún país asiático, por ejemplo, pues se está produciendo una contaminación masiva, ¿no? Los océanos, otra realidad natural interconectada, ¿no? Y así hay muchísimas otras cuestiones que son muy interesantes y que bueno, dan lugar incluso a especulaciones en las que no quiero entrar, ¿no? Pero evidentemente cuando hablamos de globalización estamos sobre todo pensando en globalización económica. ¿De acuerdo? Ese es el elemento fundamental y ese es el elemento central que debemos tener presente, ¿sí? Aunque evidentemente esa globalización después se ha extendido a la vida, a nuestra vida, y ha impactado en la vida de las personas, sobre todo en el ámbito de la comunicación, de la movilidad, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental es que tengamos en cuenta que la globalización es sobre todo la globalización de la economía. ¿Cuáles son los orígenes de esto? Bueno, brevemente, evidentemente, tendríamos que remontarnos a los primeros, digamos, a los grandes primeros descubrimientos de la modernidad como un paso muy importante. Volveremos sobre la cuestión de la modernidad, ese paso en el cual además está muy presente, por ejemplo, la Compañía de Jesús, ¿no? Del siglo XV al XVI al XVII, sí. Es fundamental para comprender la realidad actual, ¿no? Y efectivamente ese mundo se ha ido haciendo cada vez más pequeño, progresivamente, sobre todo desde la revolución industrial, pero podríamos situar en los últimos 50-60 años ese proceso en el que el desarrollo de las nuevas tecnologías y el desarrollo de los transportes y del comercio, unido a una serie de cambios políticos que han propiciado la posibilidad de mayores intercambios económicos, supresión de aranceles, creación de zonas, digamos, tipo como la Unión Europea, ¿no? de regiones en las cuales
hay algún tipo de mercados comunes, etcétera, etcétera. Y sobre todo los elementos básicos han sido, en primer lugar, el proceso de descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Sobre todo los países asiáticos y los países africanos. En segundo lugar, el elemento chino es también muy importante, como a partir de la muerte de Mao, el gran tigre asiático, de alguna manera, se pasó a esa frase de un país, dos sistemas. Evidentemente, esos cambios económicos en los que se mantiene el régimen comunista en lo político, pero se abre a lo capitalista en lo económico. Y por último, evidentemente, la caída del muro de Berlín como una crisis espectacular de todo lo que era la alternativa de otro sistema económico y la inevitabilidad del sistema económico capitalista. No hay alternativa, ¿sí? There is no alternative, es el argumento China o Tina, si tienen ustedes que españolizarlo, que es muy recurrente, sobre todo en determinados economistas, sobre todo neoliberales, ¿no? Y evidentemente todo este conjunto de cuestiones se han ido acelerando en los últimos 25 años aproximadamente, que han pasado desde que empieza a aparecer, 20 años desde que ha empezado a socializarse este término que ahora a todos nos suena muy familiar, de globalización, ¿sí? Pero si le preguntamos a alguien de hace 30 años, me hubiera dicho global. Y evidentemente, por tanto, hemos hablado de que hay una globalización natural y hay una globalización, por tanto, inducida, ¿sí? Eso tiene unas consecuencias positivas, tiene unas consecuencias negativas, y en todo caso, evidentemente, sí es interesante mencionar, sobre ello volveremos, que en todo caso eso ha supuesto un cambio, o está suponiendo más bien un cambio en nuestra mentalidad, en cuanto que empezamos a tomar conciencia de que vivimos en un solo mundo, que ese mundo es global, naturalmente, hablando, pero que también ese mundo está cada vez más globalizado y estamos cada vez más interconectados y por tanto tomamos conciencia paulatinamente, esto es algo complejo, de que los problemas son de todos, ¿no? De que los problemas son mundiales. Ahora es importante tener en cuenta que, sin embargo, seguimos todavía tendiendo a tener una mentalidad bastante local a la hora de contemplar nuestra realidad, nuestra vida y los problemas, digamos, del día a día. Muy brevemente, ganadores y perdedores, claro. Evidentemente, la globalización, que es sobre todo, como hemos dicho, el elemento fundamental es el elemento económico, es un proceso en el cual algunos ganan y otros pierden. No es un proceso neutro, no es un proceso natural, es un proceso inducido. Evidentemente, algunas consecuencias son voluntarias, otras consecuencias son involuntarias o colaterales, si queríamos utilizar la expresión más norteamericana. Pero evidentemente algunos ganan y otros pierden. En primer lugar, porque nos encontramos con la situación de que no todos parten de un mismo posición de salida. Y en segundo lugar, porque los que están más avanzados en esa parrilla de salida son los que han, digamos, propiciado este proceso. Por tanto, es peligroso, de alguna manera, entender la globalización como un proceso igualitario e igualador. No necesariamente tiene que serlo, y por lo que se está viendo parece que no lo es. Por tanto, hay cierta mitología que de alguna manera se convierte en cierta propaganda, ¿sí? Propaganda entendida como manipulación o como discurso encubridor, ¿no? Y evidentemente en ese reparto de roles, a algunos les corresponden unos roles clarísimamente preponderantes, en los cuales son los que de alguna manera controlan, gobiernan, sistematizan y organizan ese sistema económico-político, y otros asumen otros roles mucho menos deseados, los roles de ser, digamos, de alguna manera, tanto el que proporciona materias primas, proporciona mano de obra barata, proporciona también sumideros, por así decirlo, de sustancias desechables, sustancias tóxicas, de alguna manera de residuos, ¿no? Eso tiene que ir a alguna parte, ¿no? O zonas que son, digamos, de alguna manera esquilmadas, de una manera depredatoria, ¿no? Como algunos países de África donde se encuentran este tipo de sustancias, por ejemplo, este tipo de materiales, por ejemplo, para la construcción de tantísimas nuevas tecnologías, ¿no? Y simultáneamente nos encontramos con otra cuestión que ahora vamos a abordar con un poquito más de calma también, que es el tema de qué pasa con el Estado.
Evidentemente todo esto nos daría para horas y horas para hablar, y ustedes me dirán, está usted simplificando muchísimo, y cierto es, ¿no? Pero nos encontramos que el Estado, que es una forma de organización política que surge aproximadamente al final de la Edad Media, principio de la modernidad, es una institución, una forma de organización política que no está pensada para este nuevo ecosistema, y por tanto se encuentra, digamos, fuera de su ambiente, y digamos que evidentemente está perdido. Y lo que nos encontramos es que todo este tipo de situaciones lo desbordan, ¿sí? Este tipo de procesos y de nuevos entornos de intercambios crecientes en el ámbito, sobre todo económico, se ha convertido en algo que desborda absolutamente a los estados, que no son capaces ni siquiera las grandes potencias de controlarlo. Le hace, por ejemplo, el ejemplo de lo que sucedió cuando, después al poco del inicio de la crisis y de la gran recesión de 2008, de la quiebra de Lehman Brothers, cuando el presidente Barack Obama plantea una regulación de los sistemas financieros e incluso posible control o subversión de los paraísos fiscales. Seguramente casi nadie recuerda esto, ¿no? Esto está en los archivos, pero... y más allá de eso, curiosamente, precisamente por eso digo lo que se convierte en los estados, más bien lo que hacen es competir por las migajas que la globalización trae consigo. Es decir, evidentemente nadie quiere estar en las posiciones de perdedores, nadie quiere estar en aquel sitio donde digamos la mano de obra es barata, no hay situaciones laborales protegidas, no hay una ambiental estricta, etcétera, etcétera, ¿no? Queremos estar en el sitio de los ganadores, en el sitio donde se consume, donde es el centro de poder, donde es el centro de negocios, en la City, ¿no? Y por tanto, de alguna manera hay una competencia entre los estados motivada muy importantemente por la cuestión de la deslocalización, esa posibilidad que tiene ahora ese entramado económico de trasladarse, de moverse. El movimiento de capitales es fundamental, muy por encima del movimiento de personas. Y por tanto, piensen por ejemplo en el tema financiero, como en un segundo se pueden mover y hacer intercambios y cambios de divisas a gran escala, y desestabilizar economías o mercados de distintas materias primas muy rápidamente, con impactos locales en determinadas zonas. Eso no sucede y no ocurre nada, sucede y ocurre e impacta a las personas, ¿no? Por tanto, nos encontramos los estados que de alguna manera se han convertido en una especie de grullas que de alguna manera cortejan a esos grandes capitales, ofreciéndoles las mejores condiciones más ventajosas y reduciendo progresivamente, en muchos casos, ciertos estándares de protección laboral, socioambiental, etcétera, etcétera, en aras de evitar esa deslocalización, o en su caso, si es posible porque se lo pueden permitir, ayudándolos mediante ayudas económicas más o menos encubiertas. Ya sea, por ejemplo, el Plan Renove en España. Sabemos que España es uno de los principales productores europeos de automóviles, ¿no? La cuestión de la interconexión y la interdependencia, ya hemos hablado muy brevemente, pero efectivamente hay una cada vez mayor globalización, ya hemos hablado de la de los mercados, esa mayor interconexión económica, que ha aumentado la interdependencia global, se resfría una economía, puede ser una economía como la Argentina, que a priori parece que no es, ¿no? Que como saben ustedes fue el contagio de la crisis de los pequeños tigres asiáticos de finales de los 90, después se trasladó a Brasil y acabó, y al final, fíjense ustedes, ¿no? Bueno, ni que decir con la crisis de 2008. Y evidentemente esa enorme influencia sobre las personas, ¿no? Pero evidentemente también tiene ese impacto mucho más visual, mucho más atractivo a la hora de hablar de globalización, mucho más bonito, sobre todo en la publicidad de las grandes empresas de telefonía móvil, por ejemplo, ¿no? Estamos todos interconectados, ¿no? Permanentemente, ¿no? Efectivamente una globalización de los intercambios comunicacionales, ¿no? Hay una mayor interconexión que efectivamente favorece una toma de conciencia a nivel global, pero sí, como hemos dicho, sigue predominando esa visión local, ¿no? Y eso está muy relacionado con la globalización de la cultura, la globalización del conocimiento, propiciada sobre todo por el acceso a una misma fuente, que sería Internet, una fuente que además por el momento sigue siendo
en general gratuita y de acceso más o menos posible, siempre que no haya unos, digamos, niveles de pobreza absolutos, hay una posibilidad de acceso con bastantes pocos medios, ¿no? Y una homogeneización del consumo. Pero ¿cuál es la cultura que se transmite? ¿Cuál es la cultura que, volviendo a la imagen de lo líquido, que se desplaza y que se mueve como, si alguna vez han estado en un barco y entraba agua en la cubierta o en el camarote, habrán visto como el agua salpica de aquí para allá y evidentemente barre lo que hay, ¿no? Y se mezcla todo, ¿no? Y la otra es lo que se mezcla y es la cultura del, digamos, la posición predominante, la posición dominante, esos ganadores en la parrilla de salida, que son los que han iniciado este proceso, que es la cultura occidental. Y por eso se habla del término, generalmente el término McDonaldización, ¿no? Así como un paradigma saben ustedes que McDonald's tiene una serie de estándares muy fijos, todas sus empresas, todas sus franquicias funcionan igual, siempre el mismo modelo, el mismo edificio, con la misma, más o menos la misma disposición, ¿sí? El McAuto, no sé qué, sí. De alguna manera digamos, se utiliza como paradigma de esa imposición, de ese modelo. Eso tiene una serie de consecuencias también, evidentemente, en las que no nos da mucho tiempo de entrar, como por ejemplo las resistencias que se producen a esa imposición por parte de ciertas culturas, digamos, indígenas o no occidentales, y muchos de los problemas que hay detrás, por ejemplo, del yihadismo y los problemas relacionados con la digamos, no adaptación o no aclimatación de la cultura musulmana, van en esa línea. Digamos que de alguna manera el Islam, de alguna manera es ahora mismo probablemente la cultura más movilizadora del ser humano, en cuanto a que es una matriz que impregna todas las dimensiones del ser humano, de alguna manera las disuelve. No es una religión, es algo que el Islam es todo en la vida del musulmán. Entonces, de alguna manera es una matriz cultural que le resulta muy difícil adaptarse a esta ola, ¿no? Y ahí evidentemente es que se generan esas resistencias integristas desde una reacción de rechazo que mezcladas convenientemente con la cuestión de que muchos de esos países musulmanes además están en zonas pobres, que además son zonas con muchos recursos naturales en muchos casos, que además se han producido guerras en los últimos 20 años, sobre todo a partir del 11S, guerras preventivas, pero también guerras supuestamente vengativas o de pacificación, pero también guerras de extracción de materias primas, y si eso lo mezclamos con un cierto cóctel de radicalización religiosa y de inadaptación de algunos colectivos de migrantes, digamos, el producto perfecto en alguien dispuesto a inmolarse con un cinturón de explosivos, ¿no? Si podemos, volveremos sobre la cuestión, ¿no? Y hablando de religiones, tenemos un nuevo Dios. Evidentemente, un nuevo Dios en el cual hablaremos sobre el tema de la crisis también espiritual, pero es un nuevo Dios que es la tecnología. Evidentemente, si alguno vio la película de 2001, Odisea en el espacio, creo que esa imagen es tremenda, cuando nos damos cuenta de que la máquina evidentemente ha tomado el control, ¿no? Pero efectivamente tenemos una fe ciega que es ese nuevo Dios al cual le rendimos pleitesía, honores y si hace falta ya sacrificamos en el altar cualquier víctima, ¿no? Es además un círculo en el cual evidentemente la tecnología, como hemos dicho, impulsa los cambios, y después los cambios impulsan la tecnología, y si no quieres desaparecer tienes que tener I más D más I. Si no hay I más D más I, directamente no puedes ser un actor económico, ¿no? Por tanto, hemos entrado en ese proceso en el cual, digamos, los cambios son brutales. Si alguien va a un museo y evidentemente puede encontrarse hoy en día dispositivos electrónicos de hace 15 años o 10 años y dices, bueno, madre mía, ¿no? Antes lo que había en los museos eran artefactos más o menos antiguos, ¿no? Ahora te puedes encontrar el típico Spectrum de principios de los 80 o un IBM del año 95. Y efectivamente esos cambios tampoco son neutrales, son cambios interesados y también son cambios que impactan en nuestra manera de comprender la realidad, ¿sí? Hay cada vez una aceleración
espacio temporal en ese sentido, ¿no? El espacio es cada vez más pequeño, los viajes son cada vez más cortos, cada vez las distancias son más pequeñas, porque cada vez nos desplazamos a más velocidad, y el tiempo también es cada vez más rápido, ¿no? Hay una serie de intereses ahí, la tecnología, no voy a entrar en ello, evidentemente el concepto de tecnociencia, que lo manejó mucho en su momento, lo desarrolló en gran medida Jürgen Habermas, es un tema fundamental, como hay una cierta falacia en la neutralidad axiológica de la tecnología. Alguna vez discuto con mis compañeros y compañeras ingenieros, porque comprendo que a veces tenemos puntos de vista diferentes, pero efectivamente la ciencia parte de una concepción muy determinada de la realidad, a través de la cual entiende que solamente la ciencia moderna, estamos hablando, que surge a partir de la modernidad, solamente es posible el acceso al conocimiento de aquello que es sensible, es decir, que puede ser accedido mediante mis sentidos, mis cinco sentidos, y además de alguna manera puede ser medido, pesado, contado, y a partir de ahí se empieza la experimentación empírica, ¿no? Y es donde surge, por tanto, el concepto de razón instrumental. Razón instrumental como aquella que entiende que lo importante, la racionalidad está orientada a aquello que me sirve para algo concreto y material, ¿sí? Y no tanto a una razón entendida como aquella que me lleva también a una razón discursiva, que me lleva también a preguntarme por el sentido, el para qué, pero no un para qué material, sino un por qué. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Dónde vamos? ¿Dónde venimos? Estas típicas preguntas, ¿no? de la filosofía, ¿no? Volveremos sobre esa cuestión de la racionalidad instrumental. Algunas contradicciones de la globalización a ese respecto, ¿no? Esas escaleras que parece que no conducen a ninguna parte. Estoy moviendo otra vez para... Perdón. Algunas de esas contradicciones, evidentemente, nos encontramos la cuestión de la pobreza, en primer lugar, ¿no? Pobreza, desigualdad, explotación, exclusión. Supuestamente vivimos en la época en la que hay una gran prosperidad, gran parte de la humanidad se ha desarrollado y vive unas condiciones mejores que nuestros antepasados, ni hubiéramos soñado aquí en España, nuestros abuelos probablemente no lo hubieran soñado. Pero simultáneamente nos encontramos que también sigue habiendo grandes masas de gente, de personas, de colectivos y de masas populares pobres. ¿Sí? Pobres en términos subjetivos, en cuanto a que son más pobres en términos de desigualdad, pero también pobres en un sentido objetivo, en el cual, digamos, establecer una serie de baremos, una serie de indicadores nos demuestran que viven por debajo del umbral de la pobreza o se encuentran en situación de peligro de exclusión o directamente en una situación de exclusión social, ¿no? O incluso de explotación, ¿no? Siempre es mejor ser explotado que ser excluido del todo, siempre es mejor, ¿sí? Porque el excluido directamente no sirve para nada de esa mentalidad de la racionalidad instrumental. Y sin embargo también sabemos que vivimos en la época en la que eso podría desaparecer en cualquier momento. Siempre se nos repite, tenemos todos los medios actualmente para poder erradicar absolutamente la pobreza, la desigualdad, el hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Bueno, evidentemente no ocurre porque hay un tipo de mentalidad sobre el cual volveremos, que es esa racionalidad moderna, occidental, instrumental, lo veremos sobre ello. Pero porque también hay una serie de intereses, evidentemente. La pobreza, la riqueza de unos se sustenta sobre la pobreza de otros. Y sobre ello volveremos cuando hablemos de la crisis ecológica. Es decir, no todos podemos vivir con el estilo de vida que tenemos en Europa y desde luego mucho menos en Estados Unidos. Yo recuerdo que en los años 90 haber oído la frase de, bueno, si todos los chinos usasen papel higiénico, el Amazonas se acabaría en un telediario. A día de hoy sabemos que el mercado chino es un mercado de consumo relativamente pequeño, pero para que quieres más y con 10 millones de chinos que consuman a un alto nivel está bastante bien, o 20. Pero evidentemente estamos entrando en una fase en la que evidentemente si se extiende ese nivel de consumo, una de dos, o el sistema quiebra, peta, que diría la gente joven, o directamente esto no es posible, o no es posible, ¿no? Y de alguna manera esa es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Tengamos en cuenta, por tanto, que en realidad
a día de hoy la imposibilidad supone que la oponencia de algunos está basada sobre la exclusión de otros, ¿no? Por tanto, esos discursos que tienen la pobreza como un fenómeno natural, basados en diferentes tipos de justificaciones o diferentes tipos de mitologías, y desde la típica del inicio de la Revolución Industrial, que se puede leer en los libros de Charles Dickens, ¿no? de la pereza, de la laxitud, o ciertas visiones social darwinistas, ¿no? Que son más incompetentes, que no llegan a un nivel de coeficiente intelectual, o otras visiones teológicas, que algunas de ellas por ejemplo, muy vinculadas al calvinismo, no se esfuerzan, no tienen mentalidad. Bueno, efectivamente, cuidado con esos discursos, ¿no? Y luego nos encontramos con esa paradoja, por tanto, en que ese mayor crecimiento económico unido a un mayor desarrollo tecnológico, sin embargo, está dando lugar a un aumento de desigualdad humana. ¿Por qué? Muy sencillo, porque cada vez tenemos más, si yo cada vez tengo un dispositivo más novedoso que me permite, yo qué sé, porque estoy en Hong Kong y le digo a mi móvil, enciende el lavaplatos y el lavaplatos de mi casa se enciende, pues evidentemente esos niveles a los que voy llegando de tecnología y de desarrollo y de crecimiento, entendido como crecimiento, evidentemente supone que si el otro no avanza, evidentemente la brecha, si este va creciendo, este se queda igual, evidentemente la brecha es una cuestión meramente lógica, ¿no? Y ese dilema del cual ya hemos avanzado algo y que vamos a entrar un poquito ahora en debate, ¿no? Las consecuencias perversas del mercado globalizado nos hacen comprender que el Estado es insuficiente. El Estado no puede contener, no puede regular, no está pensado para un escenario global de actores globales, y menos todavía de actores globales que en muchos casos son más fuertes, más poderosos, o al menos más ricos. Saben ustedes que muchas de las grandes empresas transnacionales, algunas de estas grandes corporaciones tienen capitales que superan el PIB de muchos estados, más de la mitad, al menos más de la mitad de los estados del mundo, si mal no me fallan las cifras, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con la insuficiencia del Estado, pero paradójicamente también con la necesidad de un Estado. Recuerdo haberlo oído a Jaime Lory precisamente hace casi 20 años hablar de la necesidad de un Estado o de un gobierno mundial, ¿no? Algo que parece que en este momento sería parece algo que diría es un puro disparate, porque parece que vamos cada vez más en otra dirección, ¿no? Volveremos sobre la cuestión del nacionalismo. Y en ese sentido, evidentemente la globalización ha provocado un impacto no solamente, por tanto, en el mundo económico, no solamente en nuestro día a día y en las comunicaciones, sino también en el orden político. Daniel Rodrik, que es un interesante profesor estadounidense, publicó hace unos años un libro que se llamaba La paradoja de la globalización, en la que habla de un trilema imposible. Digamos que un dilema sería cuando tengo que elegir entre dos cuestiones y solamente puedo coger una de las dos, ¿no? Y claro, si elijo una de ellas, la otra automáticamente la excluyo, ¿no? Si me voy a Houston, a la sede de la NASA para ser astronauta, pues no puedo entrar en la cantera del Barça o del Madrid, porque en esos años ya me voy a hacer mayor y ya no podría desarrollarme como futbolista, ¿no? Algo así, ¿no? Por tanto, nos encontramos con que, dice Rodrik, de alguna manera hay tres elementos, no quiero entrar mucho en esto porque es muy complejo si nos metemos en profundidad, pero hay tres elementos, por simplificar, que no pueden darse al mismo tiempo. Los tres. Tenemos que elegir dos de ellos, pero los tres no es posible. Hay que elegir dos. Porque si intentamos, es imposible, ¿no? Por tanto, ¿cuáles serían esos tres elementos? Habla de hiperglobalización, o sea, una globalización extrema, absoluta y completa. Democracia y lo que conocemos como Estado-Nación o Nación-Estado, ¿sí? No es posible esos tres elementos tenerlos al mismo tiempo. Si tenemos una hiperglobalización y queremos una democracia, no puede haber soberanía nacional. Si tenemos hiperglobalización y nación-estado, la democracia no es posible, no es sustentable, no es posible esa participación
ciudadana. Y si tenemos Estado-nación y democracia, como teníamos hasta el momento, tampoco sería posible la hiperglobalización. De alguna manera, como vamos a ir viendo, parece que los acontecimientos que están sucediendo en los últimos 4 años aproximadamente, a partir sobre todo de la crisis de los refugiados, parece que el laboratorio europeo, como laboratorio de una pequeña globalización a escala micro, parece que me está dando la razón a lo que proponía Rodrik, ¿no? Y de alguna manera lo que está sucediendo, por ejemplo, anoche con esta votación en el Parlamento inglés a propósito del Brexit, parece que va en esa línea. Bien, otro elemento muy interesante en el que me parecía interesante entrar, y ya vamos ya encarando la última parte de esta charla, sería de las migraciones, ¿no? Migraciones y multiculturalidad. Como podríamos fijarnos en muchas otras caras de la cuestión, pero bueno, por abordar algunas que me parece interesante. Me gusta más hablar de retos o de desafío que de problema. Si hablamos de problema, directamente tiene una connotación peyorativa que no necesariamente tiene por qué tenerla. Evidentemente las migraciones tienen aspectos que pueden ser negativos, pero también tienen aspectos positivos. Y nos encontramos con una situación en la que evidentemente siempre ha habido migraciones, siempre ha habido movimientos migratorios, y las grandes civilizaciones suelen haber sido resultado de crisoles de civilizaciones diferentes. Pero evidentemente también siempre ha existido, pero es muy interesante, muy importante hoy en día la cuestión de la migración por razones económicas, ¿sí? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en esa migración que se produce desde zonas, digamos, de países pobres, lo que antiguamente ya llamaríamos tercer mundo, a zonas, digamos, enriquecidas. Estamos pensando, por ejemplo, en el caso de África y Asia con Europa, o de Latinoamérica y de Asia con Estados Unidos y Canadá, o Asia también respecto a Australia, Nueva Zelanda, etc. Y efectivamente nos encontramos con una situación en la que ya hemos hablado, que la globalización en teoría supone una libre o en teoría supone una mayor hiperconexión, y por tanto la posibilidad de moverme, de desplazarme rápidamente. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, la dificultad y el coste que tenía hace 25 o 30 años el irse en avión por Europa, por ejemplo, ¿no? Sí, tienes que ir y tal, no hay tanto, hay mucha gente que prácticamente lo hacía a diario, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, nos encontramos con que esa libre circulación de mercancías y capitales es cada vez mayor. Hay un documental muy interesante, si les interesa, que ya es un poco antiguo, va a cumplir 10 años, que se llama Home, Casa en inglés. Es un documental muy interesante, además muy visual, con muchas imágenes aéreas, en el cual podemos ver de alguna manera, estaba grabado justo cuando acababa de empezar la crisis, y de una manera muy visual podemos ver esos grandes portacontenedores, esos grandes barcos, ¿sí? Que tampoco tenemos que irnos muy lejos, podemos irnos a Málaga o a Sevilla, también al puerto del río, para ver esos contenedores como vienen con miles de mercancías, ¿no? También ahora se está hablando del tren de la nueva ruta de la seda con China, ¿no? Evidentemente nos encontramos con que hay de alguna manera una especie de alfombra roja, ¿no? Para la circulación de mercancías y capitales, pero para la circulación de personas hay más dificultad. Claro, pero ¿de qué personas, no? Y salto aquí al punto del pobre, ¿no? Porque claro, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que hay un miedo barra odio, ¿no? O al menos miedo, suspicacia, ¿no? al extranjero, o es más bien al extranjero pobre, ¿sí? Si viene un alemán jubilado, un Finland, ¿no? Que es un sueco jubilado a la Costa del Sol o a la costa de Alicante, o si viene alguien con una serie de... Saben que en los últimos años se han implementado una serie de medidas en distintos países europeos. En Portugal, por ejemplo, una medida muy destacada en ese sentido, de, digamos, una serie de facilidades si se aporta una serie si se demuestra una serie de bienes y de bienes económicos o de rentas o de ingresos, ¿no? Para poder se facilite si no la nacionalidad, al menos la posibilidad de la entrada en el país, ¿no? Por lo tanto, parece que no era nuestros príncipes árabes, ¿no? Saudíes, ¿no? Que pasean sus yates por Marbella, etcétera, o por Mallorca, ¿no? Parece que algunos extranjeros o los
los que vienen a estos clubes de fútbol tan renombrados, ¿no? Algunos parece que no nos parecen tan peligrosos, tan suspicaces, ¿no? Por tanto, parece que de alguna manera hay una cuestión más allá de lo que sería el elemento cultural, que también está, y ahora lo veremos sobre él, pero también hay un elemento económico, ¿sí? Por tanto, nos encontramos que los que vienen por razones económicas, muchos de ellos no porque quieran, sino porque tienen que hacerlo, ¿sí? Y nosotros precisamente no queremos que esos que vienen por razones económicas vengan, pues tenemos un problema. Claro, pero ¿por qué vienen? Pues vienen entre otras razones porque nos encontramos que muchos de ellos residen en zonas que han sido tradicionalmente colonizadas por los países, digamos, del área occidental, los países hoy en día, digamos, del área rica, posteriormente descolonizados, en los cuales de alguna manera se mantiene una colonización soft o suave, o una especie de neocolonización en términos de desigualdad en los intercambios comerciales, no voy a entrar en esta cuestión compleja, y además gobernados por gobernantes corruptos, con la connivencia de los estados y las corporaciones privadas, también del área del norte, digamos, por así decir, y evidentemente además unas oligarquías que están encantadas de que la gente joven de sus países se vayan a Europa o a Estados Unidos y no les genere una revolución interna, porque existe un capital humano que les podría ser muy problemático, ¿sí? Y es más, si luego encima mandan remesas con divisas, fenomenal, esto es fenomenal, la cuadratura del círculo, ¿no? Por tanto, y si encima nos encontramos que esa gente que está pasando mal, ¿quiénes vienen? Los más fuertes, los más jóvenes, aparte de que hay muchos mitos, ¿sí? La migración más importante en términos numéricos entra por Barajas, ¿sí? Entra por los aeropuertos, no entra por la valla, ¿no? Por la valla entra el que tiene unas posibilidades económicas ínfimas, ¿no? Y que vienen los más jóvenes, los más fuertes, los más seleccionados, porque es que no hay otra manera de escapar de allí. Y ya digo, a los propios gobernantes les viene bien. Y además porque esa como tienen sus pros y sus contras, ¿no? Curiosamente, ¿no? Esa hiperconexión significa que estos señores disponen de elementos básicos que se han convertido en básicos no solamente en Europa, sino por todo el mundo, que precisamente ha sido ese elemento se ha convertido en básico porque ha sido de esta manera promovido por las grandes corporaciones o los grandes capitales, que es que todos tienen un dispositivo móvil, ¿sí? Tienen un móvil con conexión a internet en el cual pueden ver, ya no es ni siquiera televisión, pueden ver cómo se vive en Europa, ¿no? Y creen además que eso además cae del cielo, ¿sí? Luego hay mucha mitología, evidentemente, del conocimiento, del dorado, y viene aquí, ¿sí? Y entonces viene el miedo. Viene el miedo, la invasión, ¿sí? Viene el miedo a nos van a barrer nuestra cultura, y se mezcla con la cuestión cultural. Se mezcla con la cuestión cultural, sobre todo cuando hay elementos, como ya hemos avanzado, ahí me he adelantado yo a lo que iba a hablar después, de elementos, por ejemplo, de culturas muy diferentes como el tanka, ¿no? Y definitivamente la multiculturalidad es una dimensión muy compleja, evidentemente, ¿sí? Las sociedades multiétnicas son muy difíciles de gestionar, ¿sí? Ya esto no es algo nuevo, ¿sí? Otros países que han sido grandes potencias coloniales, como Francia o Inglaterra, ya vienen de vuelta, porque ellos tienen sociedades, el caso de Estados Unidos y Canadá es un poco diferente, entre ellos también. Digamos que ellos ya tienen este tipo de sociedades multiétnicas algunos desde hace 40 o 50 años, desde el inicio de la gran descolonización después de la Segunda Guerra Mundial. Y esos diferentes, esos dos modelos, precisamente, que son modelos asimilacionistas, que asimilar de manera, en el caso francés sobre todo, se convierte en convertirte en igual, ¿sí? Te conviertes en un ciudadano republicano, ¿sí? Francés, o haz tu vida, ¿sí? Y feel free y free happy, ¿sí? Feel happy, ¿no? ¿Sí? Siéntete feliz de alguna manera, ¿sí? Haz tu vida, ¿sí? Reclúyete en tu gueto, no molestes, ¿sí? No molestes y sé tolerante. Tampoco ha sido nada positivo, y en ambos casos, paradójicamente, por ejemplo, en el caso por citar ejemplos concretos, en el caso de los atentados yihadistas, ha habido casos con terceras generaciones incluso, ¿sí? Nietos de migrantes, tanto en Francia como en Inglaterra. Por tanto, parece que ninguno de los dos sistemas ha funcionado, ¿no? Bien, el caso del Islam, efectivamente me adelanté, pensaba que tiene que hablar antes, pero de alguna manera ya hemos recogido esos diferentes aspectos de los cuales
ante la falta de tiempo no voy a reiterar. Simplemente ese aspecto, que efectivamente esa radicalización, evidentemente por esa diversidad cultural, ¿sí? Se incrementa en el caso islámico y se incrementa también por el elemento yihadista, el elemento de la radicalización islamista, que lleva al final a un círculo complejo, a un rechazo, podríamos decir. Y cuanto mayor es el rechazo, más se radicalizan, y cuanto más se radicalizan, entonces nos encontramos con que hay acciones de terrorismo, y entonces todavía hay mayor rechazo, y una situación en la que evidentemente esa imagen que mucha gente tiene o tenemos de cuando vemos a esa señora que se sube al autobús con ese pañuelo, ese velo, ¿sí? Lo primero que nos entra es ¿sí? Esos estereotipos se generan desgraciadamente en estos círculos viciosos, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Al final es la disyuntiva entre dos visiones o dos cosmovisiones que siempre han estado en la cultura occidental, a partir sobre todo de la irrupción del cristianismo en Roma, que es esa entre nosotros y los otros, ¿sí? Nos encontramos y esto está muy vinculado con la cuestión de la globalización, nos encontramos en un momento en que la cuestión identitaria se ha convertido en fundamental. Y eso lo está sabiendo leer algunos grupos políticos muy bien, como es el caso de algunos, y digo no solamente en España, sino evidentemente en Europa y en todo el mundo, algunos grupos políticos, sobre todo vinculados a derechas más o menos radicales o más o menos extremas, en las cuales la cuestión de la identidad cultural nacional está en el centro del discurso, y evidentemente eso está siendo comprado por muchos electores, ¿no? Evidentemente eso significa que Europa también, no solamente como proyecto de la Unión Europea, sino también como realidad, está en una encrucijada, ¿sí? Esa tensión entre nosotros, los míos, los de mi grupo, los que conozco y los otros extraños, siempre ha estado en Occidente, pero de alguna manera siempre existe en todo grupo social, siempre existe el inicio de los primeros primates, ¿sí? De los primeros homínidos, ¿sí? Los que mi grupo, mi manada, ¿sí? Pero el cristianismo de alguna manera supuso una subversión a la contra o contra natura de esa visión, ¿sí? Leamos las cartas de San Pablo, por ejemplo, ¿sí? Ni judío ni gentil, etcétera, etcétera. Pero ese auge de la cuestión identitaria en Occidente, es claro, significa que hay un cambio en la autopercepción de las sociedades occidentales, ¿sí? ¿Quién forma parte de ellas? ¿Sí? ¿Quién no forma parte de ellas? ¿Con quién soy solidario? ¿Con quién no soy solidario? Por tanto, ¿sí? Y esto evidentemente es un contexto ideal para agitadores del miedo. Agitadores del miedo extraño, no solamente son estos grupúsculos, sino que también hay diferentes intereses de diferentes, o grupos, ¿sí? De diferentes tipos, ¿no? Y eso significa evidentemente también una crisis para el propio proyecto europeo. Un proyecto que en sí mismo no es un proyecto absolutamente abierto a todo tipo de migraciones o a todo tipo de sociedades, o una sociedad absolutamente multicultural o poliétnica, pero sí es verdad que bueno, es un proyecto con más o menos permeabilidad y en la cual lo central son las diferencias culturales, étnicas o de lengua o de religión, etcétera, etcétera, sino que más bien es intentar buscar lo que une, es un proyecto de unión. Y evidentemente en este contexto actual es algo que no está precisamente muy de moda, ¿sí? Y voy a ir terminando. Algunas reflexiones para ir terminando. Tres reflexiones al respecto de esta cuestión sobre la Unión Europea. Muy brevemente, ¿sí? Es una ruptura de los equilibrios y contrapesos de la Unión Europea actualmente, ¿sí? La Unión Europea se ha basado desde su fundación a principios de los años 50 en una serie de equilibrios muy complicados, ¿sí? De tensiones, ¿sí? En los que, digamos, si ustedes recuerdan la balanza romana, ¿sí? Que hay que estar ahí colocando para que se quede justo, ¿sí? Que antiguamente estaban en los mercados, en algunos de ellos se puede ver. Se basaba en una serie de equilibrios muy inestables, ¿sí? Muy complejos, en los cuales evidentemente siempre había la tendencia que se hacia un lado al otro, pero esos equilibrios se están rompiendo, se están desnivelando hacia uno de los lados, ¿sí? Un equilibrio entre una economía de mercado, una economía capitalista, pero también una economía social, una economía como un estado social protector, una serie de digamos, garantías de la vulnerabilidad del ciudadano, ¿no? De la ciudadana. Una solidaridad interna fuerte, ¿sí? Y una solidaridad externa más débil, ¿sí? Entre nosotros nos apoyamos, a los de fuera nos apoyamos, ya sé, por ejemplo, la diferencia entre la ayuda oficial al desarrollo a países pobres, la tradicional, digamos,
La tradición que tiene la Unión Europea es mucho más alta que Estados Unidos, o que Japón, o que Australia, etcétera, etcétera. Pero también se está rompiendo la solidaridad interna, cuidado. ¿Sí? No solamente se puede aplicar algunas de estas cosas también en España, ¿no? Eso sí es muy propio de la Unión Europea, ¿sí? Ese equilibrio entre la democracia y la tecnocracia, ¿sí? Hay una parte en la que el ciudadano puede, elegimos a nuestros representantes en el Parlamento, pero los representantes en el Parlamento se deciden, toman algunas decisiones, pero en realidad casi todas sus decisiones están mediadas o bien con el Consejo o bien con la Comisión, es decir, con políticos o sobre todo con tecnócratas, ¿no? Eso se está también rompiendo, ¿no? El equilibrio entre la Unión, ¿sí? Entre todos unidos, y los diferentes estados que también tienen su voz, entre el centro y las periferias, ¿sí? Entre la democracia cristiana y la socialdemocracia, entre Alemania y Francia, ¿sí? Es decir, esas contradicciones le están explotando en la cara a la Unión Europea. Segunda reflexión, de aquellos polvos, esto sería muy largo de explicar, pero de alguna manera la Unión Europea apostó por una Europa extensa, en términos de más estados, ¿sí? Lo cual es más complejidad, no solo más lenguas, sino más culturas, al abrirse sobre todo a Europa del Este a principios del año 2000. Detrás de esto lo que estaban eran los intereses comerciales de Alemania, muy claramente. Apostó por eso en vez de profundizar en una Europa más democrática, más cercana, más igualitaria, internamente. Sabemos que hay unas grandes diferencias regionales todavía, no solamente estoy hablando de las diferencias regionales que existen que son enormes entre la Europa occidental y la oriental, sino que todavía aquí en la Europa occidental, en el sur sobre todo, por ejemplo, nos encontramos con áreas en regiones como la andaluza o la extremeña, o el caso del sur de Italia, que hay unas grandes diferencias socioeconómicas con el centro de Europa, ¿no? Y nos encontramos, pues, sin embargo, esa decisión lleva a una Europa alejada, democrática, recientemente neoliberal, una doble moral. Y en ese nuevo contexto globalizado, como digo, esa Europa se ha convertido en un laboratorio que muestra las contradicciones de la globalización. ¿Sí? Ahí están los amigos de las diferentes estrellitas, no sé, por no sé, esto creo que nos suena cada vez más, ¿no? Se convierten los consejos de la Unión Europea, los consejos de ministros y los consejos de jefes de Estado y de gobierno se convierten en partidas de cartas a ver quién consigue salirse con la suya, ¿no? Consecuencia, pérdida de relevancia política y económica de la Unión Europea, esta globalización compleja, pérdida de crédito moral, algo muy importante sobre todo a partir de la crisis de los refugiados del año 2015 y de ese tratado sonrojante con Turquía que violaba el derecho internacional para que contuviese a los refugiados no solo sirios sino también de otros países del área en aquel lugar. Por tanto, encontramos aquí un claro ejemplo práctico del trilema de Rodríguez, ¿sí? Democracia, Estado y globalización parece difícil de tener al mismo tiempo. Sí. Muy brevemente, el tema ecológico, no me puedo detener en todo ello. Evidentemente, todo esto está en el marco de lo que hablan del antropoceno, un colapso ecológico que está a la vuelta de la esquina, un aumento poblacional, ¿sí? Con unos límites de crecimiento humano, ¿sí? Podríamos hablar de esto, ¿sí? El tiempo se nos acaba. Se dice, bueno, es que tenemos demasiada población, claro, pero que la huella ecológica de un estadounidense no nada que ver con la huella ecológica de un indígena en el Mato Grosso, ¿no? en el Amazonas, ¿no? Y los límites de crecimiento fundamental. O sea, esto se conoce desde los años 70, aquel famoso informe de la Cruz de Roma. La realidad es limitada, la realidad no es ilimitada, ¿sí? Eso es un problema de la modernidad, en el que creemos que ese ser humano antropocéntrico se convierte en el nuevo Dios, cree que puede todo y la realidad no es un ciclo. Insisto, la opulencia de uno se sostiene sobre la pobreza de otros porque no da más, es una única tierra, ¿sí? Y las visiones futuristas de vamos a Marte, eso está muy bien para la ciencia ficción y en todo caso daría para que se fuera el 0,0001 de la población, ¿sí? O sea, algunas grandes fortunas, ¿no? Cambio climático, sí, ya sabemos lo que ocurre con el efecto invernadero, eso se sabe desde los años 50, ¿sí? Se sabe desde los años 50, el 97% de la comunidad internacional experta, de científicos expertos en climatología, el 97% están de acuerdo con el cambio climático. Y desde lo niegan un 3%, que con ciertos lazos, que de alguna manera Trump, de alguna manera, dice, bueno, se sostienen ellos, ¿no? Hay unos intereses económicos, pero claro, el dinero no se come, ¿no? Vamos a estar, esto es como la orquesta del Titanic, ¿no? Bueno, seguimos bailando mientras se hunde el barco y nos comeremos después los billetes, ¿no? Y además nos encontramos con un business as usual, no ocurre nada. Bueno, se funden el Polo Norte, fenómeno, una nueva vía mucho más directa para llevar nuestros portacontenedores desde China
a Europa y a Estados Unidos, mucho más rápido, mejor, fenomenal, ¿sí? Que se acaba el petróleo, bueno, pues entonces buscamos el fracking, luego también en las arenas bituminosas hay otra gente que extrae algo más de petróleo, ¿sí? Por aquí. Y la cuestión fundamental, sí, volvemos a lo del dios tecnológico. ¿La tecnología lo puede solucionar todo? Pues no, ¿sí? La tecnología no lo puede solucionar todo, hay cuestiones éticas en las que si no hay un cambio de comportamiento nos encontramos en un momento en que la supervivencia de la propia humanidad puede ser un elemento fundamental. Y la alternativa es un enfrentamiento al tema de la crisis ambiental desde una desigualdad creciente. Es decir, el que lo puede pagar tendrá un menor impacto del cambio climático y de la crisis ambiental y de la crisis de los recursos, que también se van a acabar, ¿sí? Algunos de ellos muy pronto. O será cada vez más costoso extraerlos, o porque se creen ustedes que están saliendo ahora todos los coches híbridos y todos los coches eléctricos, porque está a la vuelta de aquí. Cada vez va a ser más caro, cada vez que el petróleo cada vez es más caro, por lo tanto llega un momento que no es rentable tener que extraer irme a unas capas tan profundas para por tanto empieza a ser más. Pero creemos que la tecnología no lo va a solucionar todo y está desde hace muchos años demostrado que eso no es posible. No es posible la solución para todo. Por ejemplo, eso lo demostró en su momento en el siglo XIX. La pareja Jevons, sí, era un interesante investigador que se dio cuenta que cuanto los motores de vapor, cuanto más eficientes eran, supuestamente eso tenía que hacer que cada vez hiciese falta menos consumo de carbón. Y paradójicamente lo que sucedía era que, como los motores cada vez eran más eficientes, cada vez había más motores y por tanto cada vez se consumía más carbón. Es lo que ocurre con nuestros automóviles, ¿sí? Los automóviles de ahora consumen mucho menos combustible y por tanto contaminan. Cualquier automóvil de hoy en día contamina mucho menos que hace unos de 30 o 40 años, pero como ahora son más baratos, como ahora tenemos muchos más, los chinos también, y entonces ahora al final acabamos contaminando más y consumiendo más. Por tanto, nos encontramos con esta cuestión y la tecnociencia verde, que evidentemente lo que nos vende es un producto para librarnos del cambio climático. ¿Sí? Tenemos un purificador de aire en Pekín, ¿sí? ¿Quién lo puede pagar? ¿Sí? O aire acondicionado, ¿quién puede pagar el aire acondicionado? Alguna gente sí, otras no. ¿Sí? En fin, podemos buscar muchos casos, ¿no? Pues terminando, la violencia y miedo, evidentemente, ya hemos hablado del miedo, el miedo es útil, la violencia es aceptable y toda esta situación que realmente es digamos, muy difícil de afrontar en esa incertidumbre, ¿no? En la incertidumbre general, decir, bueno, no sé lo que va a ocurrir, no sé qué va a pasar y no sé qué hacer. Entonces vienen discursos del odio, en una realidad en la que además los medios de comunicación, las redes sociales, expanden las noticias. Han oído ustedes hablar del concepto de posverdad, en las mal llamadas fake news, que son los bulos de toda la vida. Es muy fácil, ¿sí? Simplemente si tengo un teléfono y tengo WhatsApp, puedo mandar cualquier cosa y en muy poco tiempo cualquier mentira se convierte en verdad, ¿no? Termino. Crisis de civilización. Nos encontramos con una crisis de relación instrumental occidental moderna, ¿sí? Que tiene su origen efectivamente en la modernidad, con Descartes no me meter en todo eso. Si se suenan estos dibujitos, a lo mejor con estos dos dibujitos se pueden quedar por la idea, ¿sí? Recuerden ese Pantocrator en la mandorla. De la Edad Media pasamos a ese hombre de Vitruvio de Leonardo, esa es la fundamental cambio, ¿sí? Que es esa razón instrumental en la que la realidad se convierte en un instrumento desechable, ¿sí? Mercantilizable, y además es una racionalidad etnocéntrica, ¿sí? En la que los países pobres tienen que ser enseñados por los ricos, como se puede ver otra imagen. El individualismo tiene partes buenas, partes negativas, pero evidentemente cuando se nos va de las manos, ¿sí? Se convierte en algo que cada uno vive, ¿sí? Esa visión también, ese cambio de percepción de la realidad fue vinculado a un cambio en la manera de comportarse, de verse a uno mismo. Esta es la isla de Pascua, ¿sí? Si no conocen la historia de la isla de Pascua, cuando lleguen a casa intenten documentarse al respecto. Sí, ¿qué ocurrió con los países, los diferentes pueblos polinesios fueron saltando de isla en isla, esquilmando sus recursos, y como era un mundo océano, el mundo nunca se acaba, ¿sí? Voy esquilmando y voy pasando, hasta que llegaron de pronto, por casualidad, podían no haber llegado, estar perdida en medio del océano. Cuando llegaron a la isla de Pascua y está tan lejos de América, y ya no se recordaban cómo volver para atrás, que tuvieron que quedarse allí, ¿sí? Y siguieron con su misma dinámica, esquilmar. Claro, cuando se acabaron los recursos, empezaron los problemas, ¿no? Crisis total de Occidente. Claro, nos encontramos en una crisis cultural, una crisis espiritual de valores, una crisis económica y política, sobre todo a partir de la crisis de 2008, esa gran recesión.
esa gran recesión lo que lleva como consecuencia, evidentemente, es una mayor incertidumbre, mayor inseguridad, en el cual nos refugiamos en esas políticas de la identidad, ¿sí? Fin del orden político liberal, ascenso del populismo, nacionalismo, fascismo y problemas. Colapsos a la vista. Cuidado que pueden venir estas crisis ecológicas que pueden ser ya el detonante final de algo que puede ser muy complejo. Por tanto, la globalización en última instancia puede ser una fase aceleradora de este proceso de crisis civilizatoria, y en el horizonte nos encontramos con importantes conflictos culturales, económicos y socioambientales que se pueden todavía acelerar más por el miedo, ¿sí? Algunos dicen que algunos de los últimos guerras que ha habido en los últimos años, sobre todo en zonas con grandes recursos de materias primas, están ya pensando a largo plazo en estas situaciones en las que se acaben los recursos, ¿sí? Saben ustedes que los nuevos vehículos eléctricos, sus baterías están hechas, si no recuerdo ahora si exactamente, si no voy a decir una tontería, algún mineral de estos que son escasos y que también de nuevo se encuentran en el corazón de África. Pronto habrá también nuevas guerras allí, no sé por qué. Y bueno, ustedes dirán, bueno, vaya panorama que nos deja este hombre antes de marcharse. Dice esto, agarra la puerta y se va y nos deja todos aquí plazo, ¿no? Más allá de toda esperanza, estamos en la Casa de la Compañía de Jesús, estamos en un centro cultural de la Compañía de Jesús y por tanto dentro de la esperanza cristiana, pues evidentemente hay cosas que van más allá de toda esta realidad que en última instancia es la que nos toca vivir, es el tiempo que nos toca vivir a los cristianos y a los ciudadanos también que de alguna manera se identifican con muchos de los principios del cristianismo, y no es fácil, pero bueno, siempre tenemos la mirada puesta en un horizonte de, no los pies, solamente los pies en el suelo, pero siempre mirando la vista a un horizonte de más, digamos, a largo plazo, ¿no? Así que muchas gracias y perdonen la extensión. Muchas gracias.